Amén, hermanos. Es imperativo en la vida de la iglesia tratar ciertos temas de importancia. Cuando suceden diversas circunstancias en el caminar de una iglesia que está creciendo, que está siendo bendecida y guiada por el Espíritu Santo, el pueblo de Dios necesita conocer la palabra. Necesita entender cómo funciona, cuál es la dinámica en la cual el Señor se muestra a su pueblo. Y hay temas que muchas veces son dejados de lado. Hay temas que son no solamente ignorados, sino también no son predicados. Y al no ser predicados, al no ser enseñados, el pueblo desconoce cómo el Señor actúa en medio de su pueblo, trayendo bendición a quienes lo obedecen. Y sucede que hoy en día el mundo está plagado de diversas filosofías que han ido invadiendo pensamientos en los creyentes y nos han ido desviando del camino angosto. Y cuando un pueblo se desvía del camino angosto, se cumple perfectamente lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces podemos caer en estas filosofías, dejarnos engañar, dejarnos sacar por el camino que el Señor ha puesto, pero nuestro fin va a ser un camino de muerte. Y el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor nos advierte en amor. El Señor nos da esperanza. Porque estas filosofías han permeado incluso el actual pensar de las iglesias locales. Y muchas han caído en las filosofías y se han convertido en simples clubes simpatizantes de un Dios que, según ellos, los ama, quieren que sea feliz y quiere prosperarte y ve tu potencial como persona. Y eso hace que la gente se centre en uno mismo. Esta filosofía es tan peligrosa y pecaminosa que eso es lo que hace, centrar la atención en uno mismo, ya no en Dios. Está empujando a que la gente centre su atención en la criatura y no en el Creador. Vivimos en un tiempo que se lo denomina postmoderno. Algunos incluso ya están hablando que estamos entrando en un periodo postmoderno o ultramoderno. La filosofía es la misma, centrada en el hombre. Y al entender esto, vemos que se enseña que cualquier cosa que te haga sentir bien, pues está bien, hazlo. Cualquier cosa que tú creas que está bien para ti, hazlo, no hay ningún problema. Es una filosofía y un mundo donde las verdades son relativas. Es decir, que mi verdad es tan válida como tu verdad. Y yo no puedo contradecir tu verdad porque es la manera en la cual tú vives y yo debo respetarla. Si para mí está bien el ritmo de vida que yo tengo, la manera en la cual yo me comporto, nadie tiene razón para criticarme. Eso es lo que se enseña. ¿Por qué? Porque si alguien me critica, se convierte en un intolerante e incluso en un fanático religioso. A eso nos está llevando esta filosofía. Y esto es peligroso. Porque al enseñar que no hay verdades absolutas, estamos negando abiertamente la palabra de Dios. ¿Acaso hay alguna verdad más absoluta que lo que Dios ha dicho en su palabra? Se ha metido tanto en la vida de la iglesia estos temas que hay circunstancias o situaciones que es mejor no tratarlas con la gente de la iglesia. ¿Y saben cuál es el motivo? Para que no se sientan mal, para que no se vayan de la iglesia, porque queremos hacerlos sentir cómodos y felices y tranquilos. Hermanos, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios, cuando es abierta, cuando es leída, cuando es predicada, cuando la vivimos, nos confronta y nos muestra cómo somos. Y que la verdad absoluta de nuestro Señor es la que debe guiar nuestra vida en todo momento. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Tú, hermano mío, que con seguridad has leído los relatos en los 4 evangelios, en algún momento tú viste
que nuestro Señor Jesucristo no señaló el pecado de alguna persona? Es más, ¿le dijo lo que ellos querían oír? Pues no, en ningún momento. Nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo señaló el pecado de las personas. Y quienes tuvieron un corazón arrepentido fueron perdonados y restaurados y tuvieron vida nueva y eterna. El Señor nunca les dijo a la gente lo que quería oír. Les dijo lo que necesitaban oír, lo que los iba a llevar de muerte a vida. Y el Señor Jesucristo actúa de esa manera. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué actúa el Señor de esa manera? ¿Por qué señala el pecado? ¿Por qué nos confronta con nuestro pecado? Y nos dice lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Por lo que todo el mundo lo conoce, está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el motivo. El hecho de que no nos perdamos está muy ligado a la vida eterna que el Señor nos da cuando creemos en Cristo, en su obra en la cruz. Cuando aceptamos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de un Salvador. En ese momento el Señor sopla vida nueva por cuanto hemos rendido nuestro ser a un Dios todopoderoso que nos ama y no quiere que nos perdamos. Que nos dice, este es tu pecado, déjalo, abandónalo. Por eso mismo el Señor Jesucristo en su oración de rendición de cuentas al Padre, Él decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Hermano, aquí está claro. La única manera de que seamos santificados es en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es verdad. Y es verdad absoluta. Un ser humano puede pasar su vida entera proclamando que la palabra no es verdad. Ok, ¿cuánto vivirá? ¿60, 70, 80 años? 80 años de alguien que diga que la palabra no es verdad frente a la eternidad de un Dios vivo y verdadero. No hay punto de comparación, hermanos. No hay quien pueda ir en contra de las Escrituras. No existe nada más absoluto que la verdad de Dios reflejada en su palabra. Por eso necesitamos conocerla. Necesitamos amarla, leerla y vivirla. El tema que hoy necesitamos tocar es la preservación de la santidad. Y Dios tiene un mecanismo muy interesante para preservar la santidad a través de su disciplina. Y debemos comprenderla. Porque la voluntad de nuestro Dios es que seamos santos. Y me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo construye este llamado a la santidad y muestra qué no es santidad. Abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8. Y vamos a entender esto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8. Y escucha lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Entiendes la profundidad de estas palabras? Si tú no buscas una vida santa, es más, si tú estás persiguiendo lo contrario a la santidad, no estás desechando al hombre, estás desechando a Dios, quien te dio su Espíritu Santo. Y esto es fuerte, hermanos. Esto debe sacudir a cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La pregunta que hoy hago es,
Hermanos míos, ¿entendemos qué es la disciplina de Dios? ¿Entendemos cuál es su propósito? Porque eso es lo que necesitamos hacer hoy. Entender qué es la disciplina de Dios. Porque eso nos va a llevar a cuidar y preservar la santidad en la iglesia, que tanto lo necesitamos. Ok, vamos a Hebreos capítulo 12, que es el pasaje en el cual vamos a centrarnos esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y quiero que escuches con mucha atención lo que Dios tiene para decirnos. Porque esto no es para una persona en específico o para una familia en particular, es para todos nosotros. Comenzando con el más pequeño de la iglesia hasta el mayor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Wow! La disciplina, hermanos míos. Ahora, cuando hablamos de disciplina, yo creo que tenemos un concepto muy equivocado y alejado de la palabra, tanto que asusta. Y quiero mostrar este punto. Para la gente hoy en día, la disciplina es sinónimo de castigo y azotes a quien hace lo malo para que aprenda. Es decir, ha hecho lo malo, hay que azotarlo para que aprenda. Hay que castigarlo. Por eso se han ido acuñando frases como: bueno, pues hay que sacarle la mugre para que aprenda. ¿Lo han escuchado? Es normal, ¿no? O decir, se ha pasado, hay que darle nomás. O la clásica. Muchas mamás han utilizado esto. Ah, ¿no quieres comer? Ya va a venir tu papá para enseñarte cómo son las cosas. Entonces, asociamos la disciplina con castigo. Asociamos la disciplina con golpes, con violencia. Y saben, hermanos, estas frases definen lo que pensamos que es la disciplina. Porque pensamos que es ejercer violencia como castigo cuando no se hace lo que consideramos que es correcto. ¿Ustedes creen que esa es la disciplina del Señor? Hermanos, la realidad en la palabra de Dios es otra, completamente distinta. Porque la disciplina de Dios acude a nosotros y lo hace cuando hemos dejado de lado su santidad. Esa santidad a la que hemos sido llamados. Cuando nosotros nos alejamos del Señor por nuestro pecado, que como hemos visto, nace de nuestra propia concupiscencia, y no confesamos y no nos arrepentimos del pecado, nosotros nos alejamos. Y es el Señor quien acude en amor y en disciplina. Porque así funciona el pecado, nos seduce y caemos. Y esto es una afrenta directa contra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es en ese momento
que la exhortación de Dios llega a nuestra vida. Y lo hace para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para que lo podamos confesar, para que dejemos nuestra vana manera de vivir, para que podamos retomar el camino angosto por el cual el Señor nos está llevando de la mano. Porque hubo un momento en el cual caímos, nos soltamos de su mano, quitamos la mirada del Señor y nos extraviamos por los caminos que terminan en muerte. Y el Señor, con amor, acude a nosotros con disciplina. Hermanos, no podemos negar la importancia de la santidad para nuestro Dios. Así como tampoco podemos negar que el poder de Dios que la iglesia refleja también depende de la santidad de sus miembros. Porque si somos un pueblo santo entregado a Dios, vamos a reflejar la gloria de nuestro Dios y le vamos a dar la gloria a Él. Pero si somos un pueblo impío e inmundo, lo que vamos a hacer es pisotear la sangre de Cristo. Si nuestra prioridad, hermanos míos, es la santidad de la iglesia, debemos comprender que Dios, al que ama, disciplina. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios, al que ama, disciplina. Al que toma por hijo, lo disciplina. Pero si nos hacemos de la vista gorda frente al pecado, si lo dejamos pasar porque simplemente, ¿sabes qué? No es mi problema. Allá él con el hermanito con su problema, con su pecado. O tal vez porque no sabemos cómo afrontar la dificultad, el pecado. Y lo dejamos pasar. Estamos afrentando también a la iglesia. Saben, hermanos, se ha cometido demasiadas equivocaciones por no conocer cómo funciona la disciplina en la iglesia. Por entender y pensar que es un castigo. ¿Cuántas veces? Y doy un ejemplo recurrente en las iglesias. Toda iglesia tiene un grupo de alabanza y siempre hay un miembro que cae en pecado. ¿Y qué se hace? Está en disciplina y ya no va a tocar ni cantar. Hermanos, esa no es la disciplina del Señor. La disciplina es acudir al hermano, exhortarlo con las Escrituras y convencerlo del orgullo de pecado. El hecho de que no toque o cante es una consecuencia de su pecado, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo va a ministrar en el nombre del Señor si ha quebrantado su comunión con Él? La disciplina es ir al hermano, exhortarlo y decirle: el Señor dice esto, abandona tu pecado. Y cuando Él se arrepiente, continúa nuevo en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El fin de la disciplina siempre es la restauración amorosa del pecador y la preservación de la santidad a la que todos hemos sido llamados. Ese es el fin de la disciplina. Restaurar al hermano, preservar la santidad en la iglesia. Por eso es que el poder de Dios se refleja en función a la santidad en la cual vive el pueblo. Hemos sido llamados a eso, hemos sido apartados para eso, para darle la gloria al Señor. No podemos hacernos de la vista gorda. Las Escrituras son muy claras para este tipo de procedimientos. Porque si nosotros no exhortamos al hermano, lo único que mostramos es que no lo amamos. Eso es lo que mostramos. Porque si amáramos verdaderamente a nuestro hermano, nos importaría su circunstancia, su situación, porque Él ha quebrantado su comunión con el Señor. Y somos llamados a restaurar también eso. ¿Sabes por qué mostramos eso? Porque el que peca se aleja del Señor. El que peca va por otro camino. Y sabes, no solamente queda ahí. Porque el pecado no confesado genera más pecado para ocultarlo. Engaños, mentiras, medias verdades. Y no solamente eso, comienza a arrastrar a otras personas a ese pecado. Tú dime si no necesitas poner un alto a esa circunstancia. Y debes hacerlo en amor.
Porque te importa el hermano, porque te importa su relación con el Señor, porque te importa la santidad en la iglesia, porque te importa el nombre de quien dio su vida por ti. Por eso el Señor, en lo que hemos leído en Hebreos, hace una diferencia muy clara entre hijos y bastardos. Y la diferencia es muy fuerte. Es muy fuerte. Un grave peligro está en menospreciar la disciplina de Dios. Si nosotros menospreciamos la disciplina de Dios, estamos poniendo a la iglesia en serio peligro. ¿Saben por qué? Porque cuando damos una disciplina amorosa, cuidamos la santidad. Cuando la gente se arrepiente y vuelve al Señor, hemos ganado al hermano. Pero cuando no hay santidad en la iglesia, lo único que hacemos es cubrir el pecado, ocultar el pecado. ¿Cuántas veces he escuchado de grupos de jóvenes que se reúnen y terminada la reunión de jóvenes se van al karaoke a continuar con su reunión? Dígame si eso es correcto. Dígame si eso es santo delante del Señor. ¿Y qué hace la gente? Ay, ¿qué hacemos? No sé. Mejor no diremos nada para no meternos en problema. Y eso genera más pecado y arrastra más gente. Y el nombre de nuestro Señor es vituperado. ¿Cuántas veces pastores han caído en pecado y no han sido exhortados? Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo ha sido vituperado por culpa de ese hombre. Hermanos, todos necesitamos ser exhortados. Si algún día me ven pecando, les ruego en el nombre del Señor que me exhorten. Por favor. Que lo hagan en el nombre del Señor y con el amor del Señor. Todos aquellos que en algún momento han pasado un tiempo de consejería conmigo y con mi esposa, saben perfectamente que esa es la manera en la cual se afronta el pecado. Se abre la palabra, se lee las escrituras y se dice, el Señor te dice esto, abandona tu pecado. Y cuando los hermanos se arrepienten y reencaminan su vida, viven con el gozo de la salvación. Esa es la consejería, hermanos míos. Es la exhortación. Es el ejercicio del don de la exhortación. Y la exhortación es una disciplina amorosa en la palabra del Señor. Así que no menospreciemos la disciplina de Dios. Más bien debe ser recibida con profundo respeto y con profunda gratitud. Porque si no somos disciplinados es porque somos bastardos. Eso dice la palabra. Pero por cuanto somos hijos de Dios, el Señor a quien ama disciplina. Aquel que menosprecia la disciplina de Dios y no permite que opere en su vida para rectificar su camino, como el Señor lo ordena, peca deliberadamente. Hermanos míos, todos aquellos que en algún momento han manejado un vehículo, cuando están manejando y de repente poco a poco sueltan el volante y se dan cuenta que el vehículo comienza a irse hacia un lado o hacia el otro, se preocupa porque no va recto y puede causar un accidente, puede matar a alguien, puede matarse él. Acude al mecánico y le pregunta, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cuál es su respuesta? Hay que rectificar. Hay que alinear, balancear y rectificar. Entonces se hace el procedimiento y el auto funciona perfectamente. Si un vehículo necesita ese tratamiento, ¿cuánto más la vida de una persona delante del Señor? Necesitamos rectificar nuestro camino. Necesitamos alinear nuestra vida a la voluntad del Señor. Necesitamos balancear nuestras decisiones con la palabra de Dios. Lo necesitamos. ¿Sabes por qué? Quiero que entiendas conmigo lo que espera aquel que peca deliberadamente. Porque cuando tú exhortas a un hermano en el nombre del Señor y él decide no escucharte, sino continuar en su pecado, él está pecando deliberadamente. Y quiero que escuchen lo que las Escrituras dicen a esta persona. Hebreos capítulo 10,
Versículo 26 en adelante. Hebreos 10, 26. Y escucha con mucha atención lo que la palabra nos dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No te hace temblar escuchar esto? ¿No te recorre un escalofrío por la espalda? Hermanos, no pequemos deliberadamente en contra de la santidad de nuestro Dios. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser encaminados. Necesitamos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, porque somos sus hijos, porque nos ama, porque su disciplina muestra ese amor. ¿Notas la importancia de la disciplina de Dios? ¿Lo notas? ¿Notas el profundo amor que aprendemos a través de la disciplina de Dios? A través de su disciplina vemos el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿O qué padre ve que su hijo está haciendo lo malo y no le importa? ¿Qué padre ve que su hijo está cometiendo un crimen y no le interesa? ¿Cuántos padres literalmente han sacado de la oreja o de los cabellos a sus hijos de situaciones en las cuales los llevaba a la muerte? Si el Señor nos disciplina, es porque somos sus hijos amados. Y sabes, Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y sabes, yo entiendo que esto no sea motivo de gozo. Dice Proverbios 15:10, la reconvención es molesta al que deja el camino. O dime tú, ¿a quién le gusta que venga un hermano y te diga, oye, estás pecando? ¿Qué te pasa? Arrepiéntete. ¿A quién le gusta? A nadie. Lo primero que es golpeado es nuestro orgullo. Porque ¿quién es este para decirme lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Y después somos sacudidos. Y si nuestro espíritu no está dormido, no está apagado, la exhortación llega hasta nuestro corazón y echa raíz. Pero no es motivo de gozo. Hermanos, la disciplina es la acción paternal que reconduce o reencamina al hijo que es verdaderamente amado. Cuando un hijo está pecando, el padre en amor lo exhorta y aplica la disciplina que el Señor tiene para su vida. Justamente porque lo ama, justamente porque quiere un buen futuro para su vida, justamente porque no quiere verlo en la cárcel o arruinado por alcohol, las drogas o malas decisiones. Porque lo ama, lo disciplina y lo encamina en ese camino angosto. Y el Señor hace una clara diferencia entre la disciplina de los padres y la disciplina de Dios. La disciplina de los padres es terrenal. Llega hasta cierto momento, hasta cierto punto. Pero la disciplina de Dios es eterna. Porque cosecharemos sus bendiciones en el reino de los cielos.
Yo quiero que notes el objeto de la disciplina de Dios. Hemos leído en Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. Para eso es la disciplina de Dios, para que seamos partícipes de la santidad de Dios. Por eso es tan importante hablar de esto. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la labor del pastor, que la labor del liderazgo, que la labor de todos nosotros es acercarnos al hermano y exhortarlos en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que haya un fruto. Y el fruto de la disciplina está en Hebreos 12:11. Porque dice que después da fruto apacible de justicia a los que en la disciplina han sido ejercitados. ¿Acaso no quieres dar un fruto apacible de justicia? ¿O quieres que tu fruto sea de injusticia y de prevaricación en contra de tu Dios? Yo creo que no. El fruto debe ser de apacible justicia. Hermanos, lo que a la vista del ser humano produce la disciplina es tristeza. Bueno, porque cuando es aplicada no es motivo de gozo. No nos gusta, nos molesta, nos incomoda. Y cuando no se sabe manejar este asunto es aún más incómodo. Pero cuando entendemos que la disciplina muestra el amor de Dios y muestra que somos sus hijos, la podemos recibir con gozo. Porque devuelve, da fruto apacible de justicia. Veámoslo desde otra perspectiva, ¿sí? Se siembra disciplina y se cosecha fruto de justicia. Dime si no ves ahí, en medio de la disciplina, el amor de tu Padre Celestial. Amén. Ahora, ¿cómo se ejerce la disciplina de Dios en la iglesia? El Señor Jesucristo habló respecto a la iglesia solamente en 2 oportunidades. Después de su muerte, resurrección y ascensión, le encargó enseñar de esto al apóstol Pablo. Pero una de las 2 veces que el Señor habló de esto fue justamente para tratar casos de disciplina en la iglesia. La segunda la encontramos en Mateo capítulo 18. Ve conmigo a Mateo 18, versículos 15 al 17. Esto nos concierne a todos nosotros, sin excepción alguna, hermanos míos. Voy a leer la versión Reina Valera. Según la versión Reina Valera, en Mateo 15:18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero hacer una aclaración importante. El texto original, les he comentado muchas veces que fue escrito en griego, el texto original no tiene la frase contra ti. Simplemente dice: si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. ¿Entiendes la importancia de esto? De no ventilar el pecado del hermano. Primero acudes a él a solas y lo exhortas, lo reprendes. Y no es una reprensión horrible, fea, es una reprensión en amor. Es: hermano, el Señor dice esto en su palabra, y te está llamando a que te arrepientas. Dice: si te oye, si te escucha, si se arrepiente, si confiesa su pecado, has ganado a tu hermano. Listo, ahí queda la disciplina. Porque el hermano se ha arrepentido. Se ha ejercido disciplina, la disciplina del Señor. Así funciona. Versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si tú has ido y le dijiste: hermano, ese es tu pecado, arrepiéntete, y no te escucha, no quiere arrepentirse, no quiere dejar su pecado, tomas a una persona o a 2 y delante de ellos le vuelves a decir lo mismo. Le dices: el Señor dice esto en su palabra, arrepiéntete.
deja tu pecado. Y si Él te escucha, lo has ganado. Ok. Pero si no los oyere, dice el versículo 17, dilo a la iglesia. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que debemos decir, hermanos, nuestro hermano, nuestra hermana ha pecado, está pecando. Necesitan conocer esto. Necesitan entenderlo. Y dice, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muchos han tergiversado esto. Porque muchos han dicho, ok, yo ya le he dicho, he llevado testigos y le he vuelto a decir, le he dicho a la iglesia, no ha escuchado, ya es un gentil y publicano, ni siquiera lo saludamos. No quiere decir eso. ¿Sabes qué quiere decir? Te lo pongo de otra perspectiva. ¿Qué hacía Jesús con los gentiles y los publicanos? Les predicaba la palabra. Los exhortaba con las escrituras. Lo que la palabra dice es que probablemente esta persona que dice ser hermano, a lo mejor no es salvo y necesita escuchar el evangelio, la palabra de Dios nuevamente, y ser reconvenido. Para eso se comunica a la iglesia, para que la iglesia esté atenta y cuando vea al hermano le diga, hermano, la palabra de Dios dice que dejes tu pecado, arrepiéntete. No para señalarlo, no para juzgarlo, para exhortarlo en amor, para decirle, el Señor te está buscando. El Señor te anhela. El Señor quiere que restaures tu vida. El Señor quiere que dejes tu pecado. Y una iglesia que hace eso por su hermano es una iglesia que está orando, es una iglesia que está preocupada, es una iglesia que está buscando y persiguiendo al hermano para que vuelva al camino del Señor. A mí me sorprende lo que dice versículos más abajo porque habla de atar y desatar. Y cuando no se entiende esto de atar y desatar, caemos en las falsas enseñanzas de iglesias de prosperidad donde dicen ata y desata los demonios y qué sé yo, y las riquezas y cosas como esa que no tienen nada que ver con las escrituras. ¿Sabes qué quiere decir eso de atar y desatar? Ok, tú hablas con el hermano. La iglesia habla con el hermano, pero el hermano no se quiere arrepentir. Entonces la iglesia lo entrega al Señor. Y el Señor trata directamente con la vida de esta persona. Ya no es nuestra responsabilidad. Ha sido atado para que el Señor haga lo que piensa mejor. Si este hermano se va a otra iglesia y sigue pecando hasta que no termine su atadura, hasta que no se arrepienta de donde ha salido, va a seguir en lo mismo. Por eso es tan importante que el liderazgo ore por las personas. Por eso es tan importante que nosotros, unos por otros, oremos. Y nos preocupemos por nuestros hermanos. Nos preocupemos por su vida, por su pecado, porque se arrepienta y por preservar la santidad en la iglesia del Señor. ¿Notas la importancia de esto, hermano mío? Y quiero hacer dos aclaraciones extremadamente importantes. Porque de eso depende también la manera en la cual nosotros vamos a exhortar al hermano. Porque todos somos llamados a hacer esto. Yo aquí no leo que el pastor vaya y reprenda al hermano, que el líder vaya y reprenda al hermano. No, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Te está hablando a ti. Es nuestra labor reprender al hermano que está pecando. Hacerlo en amor. Y a nosotros viene dos advertencias llenas de amor también del Señor. La primera está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Gálatas 6, 1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabes qué te está diciendo? Tú, que eres espiritual, tú que tienes al Espíritu Santo morando en ti, ve y restaura a tu hermano, pero hazlo con espíritu de mansedumbre.
Porque muchas veces uno puede ir donde el hermano y decir, oye, ¿qué te pasa? Eres un pecador, estás arruinando la iglesia, de una vez arrepentite y vete de acá. Dime si encuentras en eso espíritu de mansedumbre. Tú necesitas ir y en amor decirle, el Señor ha muerto por ti. No menosprecies su sacrificio, su sangre derramada. Él te está llamando a santidad. Y la iglesia te espera con brazos abiertos para restaurarte, para darte un abrazo y contarte nuevamente como hermano, como hermana en la fe. Esa es la manera correcta. Y también nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes por qué hay esas dos advertencias? Porque cuando exhortamos a alguien, nosotros somos propensos por nuestro pecado, por nuestra propia concupiscencia, a caer en ese pecado o en cualquier otro. Por eso necesitamos hacerlo con mansedumbre, para que cuando nos toque ser exhortados, también lo hagan en amor y en mansedumbre. Hermanos, no tengamos miedo a la disciplina del Señor. Recibámosla con amor, con gozo, porque nos muestra su amor, nos muestra que somos sus hijos, que hay preocupación por su pueblo, que hay preocupación por su santidad. Esto nos debe llevar a pensar con el corazón de Cristo por todos nuestros hermanos que están pecando y que necesitan ser exhortados. Y sigamos lo que el Señor nos ha enseñado. Si tú ves a tu hermano pecar, ve y repréndelo a solas. Ora para que te escuche. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y tú has sido partícipe de esa disciplina en amor. Y tú has sido la herramienta para restaurar a ese hermano en la fe. Qué bendición, hermano, participar en esto. Si no te escucha, ve con una o con dos personas y dile nuevamente lo mismo. Y vuelve a orar para que te escuche. Si no lo hace, hay que decirlo a la iglesia, para que la iglesia esté atenta, para cuando vea al hermano, a la hermana, le diga en amor, hermano, arrepiéntete de tu pecado. Vuelve a la comunión con el Señor. Restaura tu vida en Cristo Jesús. Busca la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que seamos santos. Ya no peques más. Y como iglesia oramos, lo buscamos, atendemos. ¿Sabes? Cuando un creyente está pecando y no se arrepiente, es como una oveja que se ha metido al lodazal. ¿Alguna vez has estado en un lodazal? No solamente está lleno de barro, de suciedad, huele mal, porque es agua estancada. Y mientras más te mueves, más te ensucias, y peor hueles, y más te contagias de eso. Una persona en pecado que no se arrepiente es una oveja que está en el lodazal. Y necesita de un pastor. Un pastor que vaya y la rescate. ¿Y por qué de un pastor? Porque, bueno, un pastor está acostumbrado a las mordidas de las ovejas. Y créeme, una oveja que está en el lodazal muerde. Y muy fuerte. Y no solamente muerde, salpica esa suciedad. Y se requiere hombres que busquen y se metan al lodazal para sacar a esta oveja de ahí. Se requieren hombres y mujeres que oren por este hermano, que anhelen que sea restaurado. Se necesita eso entre todos nosotros. Así que, hermanos míos, si la disciplina en algún momento llega a nuestra vida, al principio no vamos a sentir gozo, no nos va a gustar, pero que el primer recuerdo que venga a tu mente es que el Señor te ama, te considera su hijo, su hija amada, y por eso te está disciplinando.
Porque el objetivo del Señor es restaurarte a la comunión con Él y con su pueblo. Restituir todo lo que Satanás ha robado, destruido o ha matado en tu vida. El Señor está buscando sus ovejas. Y su disciplina es amor. Entendamos esto, para que la vida en la iglesia sea una vida de santidad. Para que sepamos cómo llevar esta vida de santidad y que conforme vayamos creciendo, no perdamos esto. Porque ¿de qué sirve, hermanos míos, que crezcamos en número, pero seamos un pueblo que no es santo? ¿De qué nos sirve? De nada. Que mientras crecemos en número, principalmente crezcamos en el conocimiento del Señor, porque eso nos llevará a vivir en santidad, apartados para nuestro Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.